La noche era tranquila en el pequeño pueblo donde vivía Aarón. Su casa se alzaba al borde de los campos, lejos del camino principal, por donde pasaba poca gente. Aarón era granjero, un hombre sencillo que vivía en silencio y trabajaba con manos firmes. No albergaba grandes sueños de aventura ni añoraba tierras lejanas. Su mundo era su granja, sus cultivos y el apacible silencio del cielo nocturno. Pero esa noche no era como las demás. Aarón acababa de alimentar a sus animales cuando una extraña luz cruzó el cielo. No era la luz de una estrella fugaz, pues se movía muy despacio y cambiaba de color al pasar. No era como las linternas que sus vecinos encendían a veces durante las festividades. Esta luz era más brillante, más ancha y pesada, con un sonido que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Levantó la vista conmocionado y vio cómo la luz se ocultaba tras el bosque que se extendía cerca de sus tierras. Un rugido sordo lo siguió y luego el silencio regresó. El corazón de Aarón latía con fuerza. Nunca había visto algo así. Por un momento, pensó que debía correr al pueblo y contárselo a los demás, pero algo lo atrajo hacia el bosque. La curiosidad y la preocupación crecieron en su interior. ¿Y si alguien había resultado herido en esa caída? Tomando una linterna, Aarón cruzó el campo y se adentró entre los árboles oscuros. El bosque estaba en silencio, salvo por el crujido de sus botas sobre las hojas secas. El olor a humo flotaba en el aire, guiándolo hacia las profundidades. Por fin, llegó a un pequeño claro donde la tierra estaba quemada y negra. Un extraño objeto yacía roto, diferente a cualquier carreta, máquina o herramienta que Aarón hubiera visto jamás. Su superficie brillaba como cristal plateado y tenues chispas la recorrían. Cerca del objeto, dos figuras yacían inmóviles en el suelo. Aarón corrió hacia ellas. Al principio, el miedo se apoderó de él. Su apariencia no era humana. Su piel tenía un tenue brillo, suave y pálida, como si estuviera hecha de luz. Su cabello ondeaba como hilos de plata que relucían incluso en la tenue llama de la linterna. Sus ropas eran diferentes a todo lo que había conocido, hechas de una tela fina que parecía tejida con estrellas. Por un momento, Aarón creyó estar soñando. Sin embargo, las figuras respiraban débil y superficialmente, sus pechos subían lentamente. Estaban vivas, pero heridas. Aarón se arrodilló junto a ellas. ¿Me oyen?, preguntó en voz baja pero firme. Una de las figuras se movió. Abrió los ojos y Aarón jadeó. Sus ojos no eran redondos como los suyos, sino largos y brillantes, llenos de un extraño resplandor azul. Intentó hablar, pero su voz era débil y quebrada. Aarón no podía entender sus palabras, pero podía oír el dolor en ellas. La otra figura yacía inmóvil, pero un suave gemido escapó de sus labios. Aarón sabía que no podía dejarlas allí. Necesitaban refugio, comida y cuidados. No tenía ni idea de quiénes eran ni de dónde venían, pero no podía ignorarlas. Levantó a la primera figura en sus brazos. Era más ligera de lo que esperaba, su cuerpo delicado, pero se aferraba débilmente a su camisa como si temiera soltarse. Entonces ayudó a la segunda, sosteniéndola con cuidado. Con esfuerzo, los guió de vuelta a través del bosque, a través de los campos, hasta su granero. Dentro, los colocó con cuidado sobre la cama de paja destinada a sus animales. Los cubrió con mantas y les trajo agua. Bebieron con manos temblorosas, sus ojos brillantes lo observaban con una mezcla de miedo y gratitud. Aarón no hizo preguntas. Podía ver que estaban exhaustos. En cambio, les dio pan y fruta, hablándoles en voz baja, aunque dudaba que lo entendieran. No sabía quiénes eran, pero la amabilidad no requería explicación. Al caer la noche, Aarón se sentó junto al farol, observándolos. Notó cómo se aferraban de la mano incluso en el sueño. Hermanas tal vez o compañeras íntimas. Sus rostros eran jóvenes, pero había algo majestuoso en sus rasgos. Una serena dignidad incluso en la debilidad. Afuera, un estruendo lejano resonó en el cielo.
Aarón se acercó a la puerta y miró hacia arriba. Las sombras de los barcos se movían en lo alto, sus luces barrían la tierra. Entonces comprendió que los desconocidos estaban siendo perseguidos. Quienquiera que fueran, fuerzas poderosas los buscaban. El corazón de Aarón volvió a latir con fuerza, esta vez de miedo. Si los soldados o los cazadores los encontraban en su granero, él también estaría en peligro. Pero al volverse hacia las dos figuras dormidas, supo que no podía renunciar a ellas. No podía traicionar a quienes habían confiado lo suficiente en él como para descansar bajo su techo. El mundo más allá de su granja podría ser más grande de lo que jamás había imaginado. Porque ahora, sin embargo, lo único que importaba era la decisión que había tomado. Aarón, el tranquilo granjero, había dado refugio a dos desconocidos de las estrellas, y al hacerlo, había emprendido un camino que cambiaría no solo su vida, sino quizás el destino de mundos enteros. El sol de la mañana se alzaba sobre los campos, proyectando una suave luz dorada a través de las grietas de las paredes del granero. Aarón no había dormido bien. Había pasado la noche velando por los dos extraños huéspedes que ahora descansaban en la cama de paja. Su respiración se había estabilizado y sus rostros ya no lucían pálidos por la debilidad. Aún así, la mente de Aarón estaba inquieta. Se preguntó quiénes eran, por qué habían caído del cielo y por qué grandes naves habían escrutado los cielos sobre su granja. Cuando los primeros rayos les tocaron el rostro, las dos figuras se estremecieron. La que había abierto los ojos la noche anterior se incorporó lentamente. Su mirada se posó en Aarón, que estaba sentado tranquilamente cerca con un cuenco de agua en las manos. Por un instante, pareció insegura. Entonces se llevó la mano al pecho y habló con una voz suave y musical. «Mira», dijo. El sonido era extraño, pero lo suficientemente claro para que Aarón lo entendiera. Le estaba diciendo su nombre. Aarón la señaló con suavidad. «Mira», repitió, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Entonces tocó el hombro de la segunda figura, que también estaba despertando. «Solía», dijo con tono preocupado. La segunda figura, Solía, abrió los ojos lentamente. Brillaban con la misma luz azul que los de Mira, aunque su expresión era más aguda, más cautelosa. Miró a Aarón, luego a su alrededor, y parecía lista para levantarse a pesar de su debilidad. Mira le puso una mano tranquilizadora en el brazo y habló suavemente en su propia lengua. Aarón se dio cuenta de que eran hermanas unidas por algo más que la apariencia. Mira parecía amable, mientras que Soya transmitía orgullo y fuerza. Aarón se señaló a sí mismo. Entonces Aarón, dijo simplemente. Mira lo repitió con su suave voz. Aarón. El simple intercambio de nombres rompió el muro de silencio. Aunque aún no se entendían del todo, algo había pasado entre ellos. Un lazo de confianza comenzó a crecer. Aarón les ofreció pan y fruta. Mira aceptó con un gesto de agradecimiento, pero Solía dudó. Sus brillantes ojos se quedaron fijos en él, sopesando sus acciones. Finalmente, ella también tomó la comida, comiendo despacio pero con la mirada fija. A Aarón no le importó. Comprendió su cautela. Cuando terminaron de comer, Mira intentó hablar de nuevo. Sus palabras eran extrañas, pero con gestos y esfuerzo, comenzó a compartir fragmentos de su historia. Señaló al cielo, dibujó formas con los dedos y habló con clara emoción. Aarón la observó atentamente, intentando seguirla. Vio cómo su mano se elevaba y luego descendía en una línea afilada. Su voz se atenuó al tocar su pecho y el hombro de Solía. Por sus señas, Aarón comprendió lo suficiente. Viajaban en una nave cuando algo terrible ocurrió. Cayeron del cielo, heridos y perseguidos. Desconocía la razón, pero era evidente que huían del peligro. En un momento dado, Solía habló con su voz más fuerte. Aunque desconocía sus palabras, su significado era claro. Levantó la barbilla, se llevó la mano al corazón y señaló el campo quemado donde Aarón los había encontrado.
Había orgullo en su tono y un dejo de autoridad, como si estuviera acostumbrada a ser obedecida. Mira volvió a tocar el brazo de Zoya y miró a Aarón con disculpa. Aarón negó con la cabeza suavemente para demostrar que no se sentía ofendido. En realidad, empezaba a sospechar quiénes eran. Su ropa, sus modales, sus rostros. No eran viajeros comunes. Eran más que eso. A medida que la mañana se hacía más brillante, Aarón oyó un leve zumbido en la distancia. Salió del granero y miró hacia arriba. Muy arriba, las mismas naves oscuras que había visto la noche anterior, una vez más. Sus luces barrían la tierra, buscando. Sintió una opresión en el pecho. La búsqueda no había terminado. Quienquiera que hubiera cazado a Mira Isia seguía cerca. Cuando regresó adentro, Mira lo esperaba con ojos preocupados. Ella también había oído el sonido. So apretaba el puño. Las hermanas lo miraron como si le preguntaran qué debía hacer. ¿Las enviaría lejos o las protegería? Aarón pensó en su vida sencilla. No era un soldado, ni un líder, solo un granjero con un hogar tranquilo. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía dar la espalda. El mundo las había puesto a su cuidado, y no traicionaría esa confianza. Asintió con firmeza. A salvo, dijo, señalando el suelo y luego a ellas. Aquí. A salvo. La mirada de Mira se suavizó. La expresión de Zoya permaneció orgullosa, pero sus hombros se relajaron. Ese día, Aarón trabajó en silencio en la granja, fingiendo que todo era normal. Mantenía a sus invitados ocultos, llevándoles agua y comida siempre que podía. A veces, veía a Mira observando las herramientas, los animales, incluso el cielo sobre los campos, como si cada detalle de su mundo fuera nuevo para ella. Así que, mientras tanto, a menudo permanecía cerca de la puerta del granero, observando el camino y el cielo, precaviéndose del peligro. Al caer la noche, los tres se sentaron juntos en el granero. No intercambiaron palabras sinceras, pero el silencio no era vacío. Mira le sonrió suavemente a Aarón. Lie le dedicó un respetuoso saludo, y Aarón sintió una extraña calidez en el pecho. Había abierto su hogar a desconocidos, y al hacerlo, se había adentrado en una historia mucho más grande que su propia vida. Por ahora, el secreto de las dos hermanas residía en las silenciosas paredes de su granero. Pero Aarón sabía que la búsqueda arriba se intensificaba. Pronto llegarían otros, y cuando lo hicieran, tendría que estar listo. La mañana siguiente comenzó como cualquier otro día. Pero Aarón sintió el cambio en el aire. El camino del pueblo, normalmente tranquilo, ahora, resonaba con el sonido de pies marchando. Los soldados habían llegado. Sus estandartes ondeaban en lo alto, portando símbolos que nunca antes había visto, y sus extraños vehículos rodaban pesadamente por el suelo. Aarón permanecía cerca de su cerca, fingiendo repararla, mientras sus ojos seguían a la patrulla. Su corazón latía con fuerza. Estos no eran soldados de ningún reino humano. Sus armaduras brillaban con placas de plata, y sus cascos cubrían sus rostros con cristales oscuros. Se movían en estricto orden, buscando cuidadosamente como si estuvieran cazando una presa. Dentro del granero, Mira y Solía esperaban en silencio. Aarón les había dicho, con gestos que se mantuvieran ocultas, y ellas habían obedecido, aunque su mirada penetrante revelaba su aversión a esconderse. Mira, sin embargo, comprendió el peligro. Tocó la mano de su hermana, tranquilizándola, mientras escuchaba atentamente los sonidos del exterior. La patrulla se detuvo cerca de la casa de Aarón. Uno de los soldados se adelantó y habló con voz grave. Aarón no pudo entender las palabras, pero adivinó su significado. Los ojos del soldado recorrieron el granero, los campos y el bosque que se extendía más allá. Aarón forzó una sonrisa serena y negó con la cabeza como diciendo, no sé nada. El soldado lo miró fijamente un largo instante. Luego, con un gesto de la mano,
El grupo siguió adelante. Aarón no se movió hasta que sus sombras se desvanecieron en el camino. Solo entonces soltó el aliento que había estado conteniendo. Al entrar en el granero, los ojos de Mira se encontraron con los suyos. Pudo ver la verdad en su rostro. Los estaban persiguiendo y el peligro estaba cerca. So apretó los puños, hablando con fiereza en su lengua, pero Aarón levantó la mano para pedir silencio. Señaló hacia el pueblo e hizo un gesto de marcha. Luego se trazó una línea en el cuello con la mano. El significado era claro. Si los encontraban, la muerte los seguiría. Mira abrió mucho los ojos y Solía apretó la mandíbula. Las hermanas comprendían ahora el riesgo que corría Aarón al protegerlas. Esa noche, el cielo se iluminó de nuevo con las luces de patrulla. Rayos brillantes recorrieron la tierra, cortando los campos como cuchillos. Aarón condujo a Mira y Solía a las sombras del granero. El sonido de los motores retumbó en el cielo. Un rayo pasó directamente sobre su tejado, y por un instante, Aarón temió que la luz quemara la madera, pero luego se alejó. Así que la paciencia se agotó. Ella se levantó de repente, señalando al cielo, y habló con férrea determinación. Aarón no entendió sus palabras, pero su significado era claro. No podían seguir escondidos. Mira puso ambas manos sobre los hombros de su hermana, hablando suavemente, intentando calmarla. Pero ni siquiera la suave voz de Mira pudo borrar la verdad. Estaban atrapados en un pequeño granero, y los buscadores se acercaban cada hora. Aarón reflexionó. Era solo un granjero, pero había vivido con la tierra toda su vida. Conocía cada sendero oculto, cada sendero sombrío, cada camino olvidado. Si lograba guiarlas lejos de las patrullas, podrían escapar. A la mañana siguiente, cuando los soldados se dispersaron de nuevo por los campos, Aarón tomó una decisión. Les indicó a Mira y Solía que lo siguieran. Con capas que cubrían sus brillantes ropas y capuchas bajas sobre sus ojos brillantes, salieron al amanecer. Caminaron por los estrechos senderos tras los campos, alejándose del camino principal. Aarón las condujo a través de la hierba alta y bajo la sombra de los árboles. En un momento dado, se cruzaron con un grupo de aldeanos que saludaron a Aarón con cariño. Él les devolvió el saludo forzando una sonrisa mientras Mira y Solía agachaban la cabeza y guardaban silencio. Pasaron las horas y el sol ascendía. Las hermanas se cansaron, pero Aarón las animó a seguir adelante. Sabía que los soldados registraban cada casa del pueblo. Pronto descubrirían que su granero estaba vacío, y entonces ampliarían su búsqueda. Finalmente, Aarón las llevó a una cueva escondida al pie de una colina. Pocos aldeanos llegaban allí, pues creían que la cueva estaba maldita, pero Aarón sabía que solo era una hondonada silenciosa. Encendió una pequeña hoguera en su interior y descansaron. Miro lo miró con gratitud, sus brillantes ojos suaves y cálidos. Se llevó la mano al corazón y lo señaló. Aarón comprendió. Confió en él. Zoya, aunque seguía orgullosa, ya no lo miraba con recelo. En cambio, lo observaba como si intentara comprender la fuerza que guiaba sus decisiones. No tenía armas, ni armadura, ni soldados a los que comandar. Sin embargo, los guiaba con valentía. Esa noche, mientras el fuego titilaba contra las paredes de la cueva, Mira comenzó a tararear una canción tranquila. El sonido no se parecía a nada que Aarón hubiera oído jamás. Era a la vez suave y poderoso, lleno de tristeza y esperanza. Solía escuchaba cabizbaja, con el rostro orgulloso suavizado por la melodía. Aarón cerró los ojos, dejándose llevar por la extraña música. Afuera, la búsqueda continuaba. Las luces se extendieron por las colinas y los motores rugieron a lo lejos. Pero dentro de la cueva, por un breve instante, reinó la paz. Aarón sabía que no duraría. Sin embargo, también sabía algo importante. Había elegido permanecer con ellos, sin importar el costo. Y aunque solo era un granjero, su corazón cargaba con una fuerza. Una longitud que ninguna armadura de soldado podría igualar.
La persecución se acercaba. Pronto, tendrían que tomar decisiones mucho más importantes que esconderse. Los días en la cueva transcurrían lentamente. Aarón llevaba comida y agua cuando podía, moviéndose con cuidado para que las patrullas no notaran su ausencia. Mira y Solía permanecían ocultas, hablándose en voz baja en su propio idioma. Aunque Aarón no entendía sus palabras, comprendía su vínculo. Eran más que hermanas. Se comportaban con una gracia serena, como si hubieran nacido para liderar. Cada noche, la búsqueda en la superficie se hacía más intensa. Extrañas naves sobrevolaban las colinas, sus brillantes rayos cortando la oscuridad. Aarón sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los cazadores descubrieran la cueva. Empezó a temer que su valentía no fuera suficiente. Entonces, en la cuarta noche, el cielo cambió. Una enorme sombra se movía sobre las estrellas, más grande que cualquier nave que Aarón hubiera visto antes. Sus luces no barrían el suelo como las de los cazadores. En cambio, brillaban con una fuerza serena, firmes y brillantes. El aire tembló con un profundo zumbido mientras la gran nave descendía y un rayo de luz plateada tocó la tierra no lejos de la cueva. Mira y Zoe se pusieron de pie al instante. Sus ojos brillantes se abrieron de par en par, y por primera vez desde que Aarón las conocía, vio esperanza en sus rostros. Mira juntó las manos, susurrando una palabra con reverencia. Su postura orgullosa se suavizó como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Aarón las miró, confundido pero alerta. Claramente, reconocieron la nave. El rayo de luz se hizo más brillante, y de sus escalonadas figuras altas, vestidas con relucientes armaduras. En su centro caminaba una mujer cuya presencia silenciaba la noche misma. Su larga capa relucía como plata ondeante, y su corona centelleaba como si estuviera hecha de luz estelar. Su rostro transmitía sabiduría y poder, pero sus ojos brillaban con calidez. Mira y Solía se precipitaron hacia adelante. Se arrodillaron ante la mujer, con la voz temblorosa de emoción. Aarón observaba, atónito. Entonces comprendió quién era. Era su madre. Era su reina. La reina, Sarán, posó las manos suavemente sobre los hombros de su hija, levantándola. El alivio suavizó su rostro regio al mirarlas con amor. Escuchó a Mira y Solía hablar rápidamente, contando su historia con palabras que Aarón no pudo entender. Aún así, sabía que hablaban de él, pues sus manos lo señalaban una y otra vez. Por fin, la mirada de la reina Sarán se volvió hacia Aarón. Dio un paso adelante con gracia mesurada, su mirada firme pero amable. «Las protegiste», dijo. Su voz era clara, y aunque Aarón no supo cómo, entendió sus palabras. Quizás el poder de la reina tenía un significado indescriptible. «Protegiste a mis hijas cuando el peligro las rodeaba». Aarón bajó la cabeza, sin saber cómo responder a semejante figura. «Hice lo que pude», dijo en voz baja. La reina lo observó en silencio. Sus ojos parecían ver no solo al hombre que tenía delante, sino también la fuerza de su corazón. Finalmente, volvió a hablar. «Ningún guardia de mi imperio podría haberlo hecho mejor. Arriesgaste tu vida, aunque no les debías nada. Semejante valentía es poco común». Mira, se acercó a su madre, hablando con seriedad. Solía añadió su propia voz, más fuerte y enérgica. La reina escuchó atentamente, asintiendo mientras sus hijas hablaban. Luego se volvió una vez más sacia. «Aarón, en nuestra tradición, la reina Sarán dijo, quien salva el linaje real. Está ligado a él para siempre. El vínculo no puede ignorarse. Te has ganado un lugar en nuestra casa, humano». Aarón contuvo la respiración. La miró fijamente, incapaz de creer lo que había oído. Solo era un granjero. Sus manos estaban ásperas por el trabajo, su vida sencilla y tranquila. Sin embargo, allí estaba una reina de las estrellas, diciéndole que pertenecía a ellas. Los ojos de Mira brillaban con una dulce esperanza,
mientras que la mirada de Zoya mostraba una feroz aprobación. Ambas lo miraron como esperando su respuesta. Aarón retrocedió, con los pensamientos dando vueltas. No soy un guerrero, dijo lentamente. No tengo riquezas ni título. Solo soy un hombre que deseaba ayudar. La reina levantó la mano, acallando sus dudas. No son los títulos ni la riqueza lo que importa. Es el corazón que elige el coraje cuando el miedo acecha. La vida de mi hija es por ti. Por eso serás honrado. Aarón se sintió desgarrado. Una parte de él anhelaba la paz de su granja, los campos tranquilos y la vida que siempre había conocido. Otra parte comprendió que su mundo ya había cambiado. En el momento en que llevó a Mira y Solía a su granero, entró en una historia más grande que él mismo. El viento nocturno azotó mientras la reina alzaba la cabeza. Tras ella, los soldados de su guardia se erguían, sus armaduras brillando bajo la luz plateada. El gran barco esperaba arriba, proyectando su resplandor constante sobre las colinas. Aarón comprendió que ya no se trataba solo de él. Su elección lo había atado a un destino que se extendía más allá de las estrellas. Mira y Solía estaban a su lado ahora, no como extrañas, sino como compañeras que le habían confiado sus vidas. La mirada de la reina se suavizó al verla. El mundo había cambiado. Inclinó la cabeza. Si es realmente tu voluntad, dijo lentamente, no huiré de ella. La reina le puso la mano en el hombro. Es más que mi voluntad. Es la voluntad del honor. La cámara se llenó de voces mientras soldados y asistentes saludaban. El rostro de Mira se iluminó con una alegría silenciosa, y Solía asintió levemente, pero con aprobación. Aarón estaba entre ellos, aún inseguro, pero también consciente de algo nuevo que se agitaba en su corazón. Ya no era solo un granjero. Había sido elegido por el destino mismo. Dot. Las palabras de la reina aún resonaban en la mente de Aarón mucho después de que la cámara se vaciara. Se había parado frente a su corte, rodeado de soldados y asistentes, y había aceptado un vínculo que no había comprendido del todo. El momento tuvo una fuerza que superó cualquier cosa que hubiera imaginado. Sin embargo, ahora, sentado en una habitación tranquila a bordo del barco de la reina, la duda le oprimía el pecho. La habitación estaba lujosamente decorada, sus paredes brillaban con una luz tenue, el suelo liso como piedra pulida. Una bandeja con comida y bebida descansaba sobre la mesa, intacta. Aarón se sentó en el borde de la cama, con las manos fuertemente entrelazadas. Su corazón se sentía dividido entre dos mundos. Pensó en su granja, los campos listos para la siembra, los animales esperando sus cuidados. Esa vida sencilla le había bastado. Nunca deseó poder, riqueza ni siquiera aventuras. Ahora se le pedía que se uniera a la realeza, que uniera su vida a la de dos princesas que pertenecían a un mundo mucho más allá del suyo. Aarón bajó la cabeza. ¿Era realmente digno de tal lugar? ¿Podría cargar con tal responsabilidad? Se sintió pequeño, como una semilla atrapada en una tormenta. Un suave golpe sonó en la puerta. Aarón levantó la cabeza cuando Mira entró. Su cabello plateado brillaba suavemente a la luz, y sus ojos brillantes se posaron cálidamente en él. No llevaba corona ni joyas, solo una sencilla túnica. En ese momento, parecía menos una princesa y más un alma bondadosa que deseaba brindar consuelo. Se sentó a su lado sin decir palabra. Por un momento, el silencio entre ellos habló más fuerte que cualquier otra cosa. Entonces Mira se llevó la mano al corazón y lo señaló con dulzura. Habló en su idioma, con una voz suave y llena de significado. Aunque Aarón no entendió cada palabra, sintió el peso de su mensaje. Le estaba diciendo que no era indigno. Él les había dado seguridad, esperanza y confianza. Para ella, eso era más grande que el oro o el rango. Los labios de Aarón se curvaron en una leve sonrisa, aunque sus ojos aún reflejaban duda. Mira, dijo en voz baja, negando con la cabeza, solo soy un granjero. Mira tomó su mano y la apretó suavemente entre las suyas.
Lo miró como si dijera, un granjero con coraje es más que un rey sin él. Aunque no pronunció ninguna palabra en su lengua, el significado fue claro. Antes de que Aarón pudiera responder, otra figura entró. Así que entró en la habitación con su habitual paso firme. Se comportaba como una guerrera, con los hombros erguidos y la mirada penetrante. Sin embargo, esta noche, su rostro era más suave, conmovido por la preocupación. Miró a Aarón directamente. Humano, dijo. La palabra fue firme, pero no fría. Aarón levantó la vista para encontrarse con la de ella. Leía se golpeó el pecho con el puño y lo señaló. Habló rápido, con un tono firme. Aunque a Aarón le costó seguirla, comprendió su mensaje. Le recordaba las noches en el granero, los peligros que habían enfrentado juntos. Él había elegido protegerlos cuando nadie más los apoyaba. A sus ojos, esa decisión demostraba su fuerza. Aarón tragó saliva con dificultad. Tenía miedo, admitió en voz baja. Solía ladeó la cabeza. Presionó la empuñadura de su espada, luego su corazón, y volvió a hablar. El gesto le indicó que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Mira asintió suavemente, de acuerdo con su hermana. Ambas lo miraron con confianza, cada una a su manera. Mira con amabilidad, Zoya con respeto. Por primera vez, Aarón se dio cuenta de que no lo veían como menos. Para ellas, no era un simple granjero perdido. En un mundo extraño. Él fue quien se mantuvo firme cuando más importaba. Aún así, la duda lo aferraba. Si me uno a tu mundo, dijo lentamente, dejo el mío. Atrás. Mi tierra, mi gente, mi vida. No sé si podré hacerlo. Mira se acercó, con los ojos llenos de una fuerza suave. Volvió a tocarse el corazón, luego colocó la mano suavemente sobre la de él, cruzó los brazos y asintió con firmeza. Ambos le decían que no afrontaría el futuro solo. La puerta se abrió de nuevo. La reina Sarán entró, su presencia, llenando la habitación, aunque sus pasos eran silenciosos. Miró a sus hijas, luego a Aarón. Su mirada se suavizó al ver su rostro preocupado. Llevas la duda, dijo. Aarón inclinó la cabeza. La tengo. La reina se acercó. Eso no es debilidad. La duda nos recuerda el peso de la decisión. Pero también debes ver lo que te espera. Mis hijas mienten. Por tu corazón. Mi pueblo ve fuerza en ti porque elegiste lo correcto cuando el miedo reinaba en los cielos. Si ahora te alejas de algo más que el deber. Te alejas del vínculo ya formado. Sus palabras impactaron profundamente. A Aarón se le encogió el pecho al mirar a Mirá y Solía. Ellas lo apoyaron, esperando su respuesta, con su confianza ya depositada. La reina posó suavemente su mano sobre su hombro. El camino no será fácil, pero la grandeza nunca descansa en terreno fácil. Lo que importa no es donde naciste, sino lo que decides defender. Aarón sintió el peso de sus palabras. Su duda seguía ahí, pero bajo ella crecía algo más fuerte. Resolución. Levantó la cabeza, encontrando los ojos de la reina, luego los de Mira, luego los de Solía. No sé si puedo ser lo que esperas, dijo lentamente, pero no huiré de ello. Si se me pide coraje, coraje daré. Los ojos de Mira se llenaron de luz, y los labios de Solía se curvaron en una extraña sonrisa. La reina asintió con la cabeza en señal de aprobación. La decisión estaba tomada. Aarón ya no era solo un granjero. Era un hombre que se adentraba en su destino, cargando con el peso de dos mundos sobre sus hombros. El día decisivo llegó antes de lo que Aarón esperaba. La nave de la reina los había transportado a través de las estrellas, lejos de la aldea y los campos que una vez fueron su mundo. Ahora flotaban sobre una gran ciudad de torres plateadas, puentes resplandecientes y jardines resplandecientes que se extendían por el horizonte. Aarón permanecía en la plataforma de observación, observando en silencio.
Era una visión que ningún granjero de una tierra tranquila podría haber imaginado, pero sentía un gran pesar. Hoy, ante la corte real y el pueblo, debía tomar su decisión final. ¿Aceptaría el vínculo, el honor y la vida que conllevaba proteger a Mira y Solía? ¿O se alejaría, regresando a la tranquila vida de la tierra y dejando atrás la promesa de un destino mejor? Mira se unió a él en la plataforma. Su cabello plateado brillaba a la luz de las estrellas, y sus dulces ojos escudriñaron su rostro. Al principio no dijo nada, solo permaneció a su lado. Aarón encontró consuelo en su presencia. Tenía una forma de calmar sus pensamientos sin palabras. Todo lo que conocía ha quedado atrás, dijo Aarón en voz baja. Mi hogar, mi granja, mi vida. Siento como si lo hubiera perdido todo. Mira se tocó el pecho y lo señaló. Habló suavemente en su idioma, pero Aarón comprendió el significado. Le estaba diciendo que nada se pierde cuando se forjan la confianza y los lazos. Poco después, entró Solía. Incluso allí se comportaba como una guerrera, con la espalda recta y el paso firme. Miró la ciudad y luego a Aarón. Su voz era firme, pero transmitía respeto. Le recordó con gestos y palabras que, aunque provenía de una vida humilde, sus acciones ya habían dado forma a grandes acontecimientos. Había elegido cuando importaba, y esa decisión los había salvado. Aarón se interpuso entre ellos, escuchando tanto la gentil fuerza de Mira como la orgullosa seguridad de Solía. Su duda no se desvaneció, pero empezó a desvanecerse. Comprendió que no se le pedía que se convirtiera en alguien que no era. Se le pedía que siguiera siendo quien siempre había sido, un hombre que eligió la bondad y el coraje frente al miedo. Llegó el momento. La reina los convocó al gran salón de su palacio. La cámara era vasta, llena de nobles, soldados y ciudadanos que se habían reunido para presenciar el momento. Las paredes brillaban con una luz cristalina, y estandartes de tela plateada colgaban en lo alto. Aarón se sintió pequeño al caminar junto a Mira y Solía, pero mantuvo la cabeza erguida. La reina Sarán estaba sentada en su trono, su corona brillaba suavemente. Cuando Aarón se paró frente a ella, el salón quedó en silencio. «Estás aquí, humano», dijo la reina, y su voz resonó por toda la cámara. «Protegiste a mis hijas cuando la sombra de la muerte se acercaba. Les diste tu confianza, tu fuerza y tu cuidado. Según nuestra ley, el vínculo es tuyo para aceptarlo o rechazarlo. Hoy, eliges no solo por ti, sino por dos mundos». Sus palabras conmovieron a Aarón. Miró a Mira, cuyos ojos estaban llenos de silenciosa esperanza. Miró a Solía, cuya mirada era aguda pero firme. Luego miró a la reina, que esperaba su decisión con dignidad. Aarón respiró hondo. Su voz era firme, aunque su corazón latía con fuerza. «No soy un príncipe», dijo. «No tengo riquezas ni sangre noble. Solo soy un granjero que intentó hacer lo correcto. Pero he aprendido algo. El coraje no nace en palacios ni en campos de batalla. Puede vivir en cualquiera, incluso en las manos de un granjero. Si tu ley me pide que esté con tus hijas, lo haré. No por honor ni por riquezas, sino porque confiaron en mí cuando no tenían a nadie más». El salón se quedó en silencio por un momento, luego se llenó de voces de aprobación. Los nobles asintieron, los soldados alzaron los brazos en señal de saludo y el pueblo vitoreó. Los ojos de Mira se llenaron de lágrimas de alegría, mientras que los labios de Soya se curvaron en una sonrisa inusual pero orgullosa. La reina se levantó de su trono. «Entonces está elegido», declaró. «Desde este día, Aarón de la tierra está ligado a la línea real. Su coraje es nuestra fuerza, y su corazón es nuestro puente hacia un nuevo futuro». Los asistentes se adelantaron y colocaron bandas ceremoniales de plata en las muñecas de Aarón. Mira y Solía estaba de pie. A su lado, cada uno descansando. Una mano en su hombro. Juntos, se enfrentaron a la corte, ya no como extraños, sino como un vínculo sellado por la elección y el destino.
Mientras el salón resonaba con la celebración, Aarón sintió una extraña paz instalarse en su corazón. No había perdido su antigua vida. Había conservado lo mejor de ella: la voluntad de cuidar, de proteger, de mantenerse firme en esta nueva. Esa noche, cuando las estrellas brillaban sobre la ciudad, Aarón se encontraba en el balcón del palacio con Mirá y Solía a su lado. Contempló el cielo infinito, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Ya no era solo un granjero. Era un hombre cuyo coraje había unido dos mundos, y su historia sería recordada a través de las estrellas.